amigas de Tutem, ¿cómo están? ¿Qué tal? Aquí de nuevo, presentando Parashat Shavua con Judith Farber. Vamos a hablar acerca de la Parashat de Korah. Justo el libro de Bamidbar es una serie de parashiot que son sumamente interesantes, una más que la otra, hay tanto que aprender. Una de las cosas muy interesantes en esta parashá es acerca de la sabiduría de las mujeres y cómo una mujer sabia puede influenciar en ella, en su pareja, en su familia, en su comunidad, en sus generaciones, y cómo lo contrario puede hacer exactamente lo contrario, arruinar tanto a ella como a su familia, como a su comunidad. Esta parashá es una parashá muy interesante, en la que vemos cómo de cierta manera Hashem nos enseña a través de su Torah, cómo la Torah está hecha para personas como nosotros, para personas de carne y hueso, como decimos, con personas que tienen de cierta manera emociones, que tienen de cierta manera celos a veces, que tienen deseos carnales, que tienen de cierta manera envidia, porque son personas como nosotros. Y justo en estas parashiot, en esta parashá de Korah, empieza platicándonos acerca de la sublevación de Korah y de todos sus seguidores contra el líder más grande del pueblo de Israel, Moshe Rabbeinu. Todo empezó cuando los comentarios de la esposa de Korah hacia Korah, ay, ¿ahora qué te hicieron Moshe y Aarón? Cuando llegó, por ejemplo, rasurado completamente, porque se tenían que rasurar a los Levín para que sirvieran en el templo. Ay, ¿ahora por qué estás así? ¿Y qué es lo que ellos hacen? ¿Qué es lo que te hacen? Y ellos siempre quieren tomar el mando y tú siempre vas a ser solamente un subordinado. Esas eran las palabras de la esposa de Korah, esas eran sus quejas, esos eran sus argumentos. Obviamente todos estos argumentos, con el tiempo, empezaron a hacerle eco en la cabeza de Korah. Y de cierta manera, cuando Korah escuchaba que su esposa no le daba el respeto y simplemente llegaba y se quejaba allá y ellos toman todo para sí, son de tu familia, pero ellos toman todo para ellos. ¿Y tú qué vas a ganar con todo esto? Y tantas repeticiones era lo que decía la esposa de Korah, que de cierta manera le empezó a causar una impresión a Korah. Y no solamente eso, sino que entonces empezó a buscar a gente que lo apoyara. Y decir, sí, Moshe solamente toma el poder para él y para su familia, y nosotros también somos también hijos de Leví, y a nosotros no nos toca nada, no nos corresponde nada. Obviamente, claro que les correspondía, porque eran los servidores del templo. Y de hecho, Korah era el que tenía que cargar el arón. Tenía un trabajo muy importante. Además de que era una persona muy respetable, muy honorable dentro del pueblo de Israel, una persona con una muy buena posición económica, que no le faltaba nada. Entonces, de cierta manera empezó a buscar a gente que lo siguiera. Sí, Moshe y Aarón toman todo para ellos, y nosotros somos nada más unos subordinados, ¿y qué va a salir de todo esto? Y entonces empezó a ganar seguidores, Datán Abiram, y tuvo seguidores, y de cierta manera ellos empezaron a sublevarse en contra de Moshe Rabbeinu. Todo este episodio termina en una trágica situación, pero dentro de toda esta oscuridad podemos ver algunos rayos de luz. La pelea, de cierta manera, la búsqueda de poder la comenzó Korah, Datán y Abiram y sus seguidores. Entre ellos estaba On Ben Pelet, que nos habla la Torah, que On estaba con Korah. Pasa toda la parasha de Korah y al final ya no nos vuelve a hablar más de On. ¿Qué pasó con On? ¿Dónde quedó On? Vamos a ver qué fue lo que pasa. De cierta manera, vamos a ver la sabiduría de la esposa de On. Cuando On venía con su esposa y le decía, sí, es que yo voy a ayudar a Korah para que nos pongamos en contra de Moshe, la esposa le decía, pero ¿tú qué vas a ganar con todo esto? ¿Qué vas a ganar? Dice, igual, hoy en día tú no eres el líder y tampoco lo vas a hacer cuando Korah tome el mando. ¿Qué vas a ganar con todo esto? Y le decía, sí, pero yo me puse de acuerdo con ellos, no puedo echarme para atrás, no puedo quedarles mal. Y su esposa le decía, no te preocupes, yo me encargo.
Entonces, en una de las, nos cuenta la parashá que de cierta manera venía Korah con todos sus seguidores, ya tenía todo un séquito, Datán, Abiram, y que vienen a buscar a On. ¿Por qué? Porque iban a ir a rebelarse en contra de Moshe. En ese momento, la esposa, que era una mujer sabia, y es aquí donde podemos aplicar el pasuk que dice, Ujochmat nashim bonta beitá. La sabiduría de una mujer es la que construye su hogar. Entonces, de cierta manera, la esposa de On, que hizo, le dijo, no te preocupes, yo me encargo. Le dio de beber vino, hasta que ya estaba él súper dormido, lo puso a dormir. Y entonces ella agarró, salió de su campamento, acuérdense que en ese tiempo eran carpas, salió fuera de su carpa y se descubrió la cabeza. Una mujer judía cuando está casada tiene que cubrirse el cabello. Por lo que ella agarró, se descubrió el cabello y se puso a cepillarse el cabello en la entrada de la carpa. Cuando llegaron Korah, los seguidores, Datán, Abiram, por su esposo, entonces ella estaba descubierta y entonces ellos como que dijeron, bueno, entonces no vamos a entrar, se voltearon y se fueron. Y ella, sabiamente, le salvó la vida a su marido. No solo eso, sino que termina el relato diciéndonos que Korah, sus seguidores y Datán y Abiram fueron a encontrar a Moshe y dieron argumentos y empezaron a decir, y ustedes solamente toman todo el kabod para ustedes y nosotros también somos nosotros un pueblo santo, porque nosotros no, de cierta manera, somos los que mandamos, por así decirlo, ¿no? Y bueno, sabemos toda la historia, y si no, para hacer una pequeña reseña, de cierta manera aquí en este momento Moshe, que siempre fue un líder tan humilde, tan honesto, tan preocupado por el pueblo, toda la vida de Moshe fue entregarse a su pueblo Israel, toda su trayectoria era en pos del otro, ayudar a las demás personas. Toda su vida, él no agarró para sí nada, todo lo hacía solamente para servir al pueblo, para ayudar al pueblo, toda su vida. Y de cierta manera, Moshe, cuando ve que vienen tantas personas y que vienen y están de cierta manera con tantas ganas de pelear y empiezan a decir tantos argumentos, él lo primero que hace es que va y habla con Dios, se va a Ohel Moed, a la tienda de encuentro, y habla con Dios. Y le dice, ¿qué voy a hacer? Y dice, no, Hashem estaba muy molesto, y dice, hazte a un lado, yo los voy a destruir. Entonces, de cierta manera, vemos como siempre Moshe fue un intermediario de Dios y el pueblo de Israel, y siempre estuvo humildemente sirviendo a sus hermanos, al pueblo de Israel. En ese momento, conocemos toda la historia, que entonces Moshe y Aarón se apartan, y entonces Dios abre la tierra y de cierta manera los fulmina, se caen a ese hoyo de la tierra. De cierta manera, vemos cómo al final de cuentas Korah no se llevó nada. Toda su envidia, todo su honor, búsqueda de honor, lo llevó a la perdición. Lo llevó a perder él, su familia y todas sus posesiones. Dicen que toda la familia de Korah, que todos los seguidores y todas sus posesiones, se las llevaron todo se fue a ese hoyo de la tierra. Al final no se llevaron nada, simplemente perdieron. Y la esposa de On ganó muchísimo. ¿Por qué? Porque tuvo la sabiduría de entender que si su esposo estaba metido en ese pleito, en esa pelea, no le iba a llevar nada bueno. Y ella, con su sabiduría, supo cómo sacar a su esposo de ese pleito y salvarse a ella, a su familia, a la vida de su esposo, para todas las generaciones. Por otro lado, vemos como la esposa de Korah, como dice el pasuk sobre ella, Veiberlet Teasrena, que quiere decir que la mujer que es necia, ella destruye su hogar. Belladea Teasrena, que quiere decir con sus manos destruye su hogar. Ella no tuvo la sabiduría, la paciencia, la prudencia, el razonamiento, el entender cómo hay jerarquías, cómo una persona como Moshe Rabbeinu tiene un nivel espiritual altísimo y es una persona tan elevada, cómo no le pudo dar el respeto y solamente hablaba mal de él. Y todas esas palabras le llegaron al corazón de su esposo, y no solamente que su esposo se fue a la perdición, sino todos sus seguidores. Entonces aquí vemos de cierta manera el contraste, una mujer que es sabia, que sabe que no le va a llevar nada una pelea, que no le va a llevar nada un pleito, que no le va a llevar nada
Y más que nada porque no era válido. Si hubiera sido válido, entonces bueno, sería otro cuento, pero de cierta manera no era válido. Estaban peleando contra el hombre más elevado espiritualmente en la tierra, que era Moshe, el hombre que se dedicó toda su vida para servir al pueblo de Israel, el hombre que dejó a su esposa y a sus hijos mucho tiempo para poder dedicárselo a sus hermanos, el hombre que dejó un palacio por ir a estar ayudando a sus hermanos. Moshe Rabbeinu, el líder más elevado del pueblo de Israel, la persona que siempre estuvo abogando por el pueblo de Israel, no podía, no era categoría, no había ni siquiera duda de poder siquiera pelear o pensar en pelear con una persona tan elevada espiritualmente, una persona tan buena. Entonces, de cierta manera, aquí nosotros aprendemos en esta parashá, de nuevo, cómo una mujer tiene la sabiduría, ¿para qué? Para llevar a su familia por el camino del bien, por un camino correcto, de valores, de respeto, de respetar a las autoridades, de respetar a los rabinos, de respetar a las personas que merecen ese respeto, o cómo de cierta manera una mujer puede hacer completamente lo opuesto y llevar a su familia a la perdición, llevar a su familia de cierta manera a un camino de discusiones y de pleitos. Ese es el contraste que vemos en esta parashá de Korach, de cómo una mujer sabia tiene la sabiduría de construir su hogar y una mujer necia lo que hace es que la destruye con sus manos. Además de todo esto, no termina ahí la historia. Korach, de cierta manera, fue tragado por la tierra. Él, su familia y todas sus posesiones, toda su riqueza, todo lo que tanto tiempo él se había dedicado a juntar, a amasar. Algo muy interesante es que, de cierta manera, dicen que cuando los hijos de Korach hicieron Teshuvá, la tierra los escupió de regreso. Y, de cierta manera, los hijos de Korach compusieron salmos, que hasta el día de hoy los leemos. Y, de cierta manera, ¿cuál fue la diferencia de Korach y de sus hijos? Sus hijos, de cierta manera, tuvieron la capacidad de discernir entre lo que era búsqueda de honor y lo que era la verdad. Dicen que una de las razones por las que Hashem les dio el mérito de no ser tragados por la tierra es que cuando, de cierta manera, Moshe Rabbeinu vino a hablar con Korach, porque de cierta manera Moshe, que era tan humilde y sabía que estaba pasando todo esto, él fue a hablar con Natán y Abiram, que ellos no dieron la cara, y con Korach. Entonces, de cierta manera, los hijos de Korach vieron cómo Moshe estaba entrando iba a entrar de cierta manera, a su tienda, y tenían ellos una pregunta. Nos paramos en honor de Moshe Rabbeinu, porque es el líder del pueblo de Israel, porque es, de cierta manera, quien entrega la Torah al pueblo de Israel. ¿Nos paramos en señal de honor? ¿O no nos paramos porque nuestro papá se va a enojar que nos estamos parando, que le estamos dando honor y sabemos que hay una discusión entre mi papá y él? Ellos decidieron que sí se iban a parar por el honor de la Torah, porque eso iba a ser para ellos más importante, aunque su papá se enojara, de cierta manera, pero por el honor de la Torah que representaba a Moshe Rabbeinu, ellos se iban a parar dándole el honor a Moshe. Y fue por esa razón que ellos tuvieron el mérito de ser salvados. Además de que también cuando continuó toda de cierta manera el conflicto, y que Moshe le dice al pueblo de Israel que preparen sartenes, y que de cierta manera para poner incienso, y que de cierta manera las 250 personas que estaban con Korach que pusieran su sartén con su incienso, y para ver cuál era el incienso que Hashem recibía, los hijos de Korach no tomaron parte, se dieron cuenta que estaban actuando mal y ya no quisieron seguir con todo este pleito. Y por esa razón fue que ellos tuvieron el mérito de ser salvados. Aquí vemos cómo Dios nos da siempre libre albedrío, incluso en el lugar más oscuro, incluso cuando también tu familia está actuando de una manera no correcta, de cierta manera Hashem nos da la oportunidad de recapacitar, de razonar en base al bien, de actuar correctamente, de actuar en base a la verdad, de poder razonar y no dejarnos llevar, no, pues es que como mi papá es no sé qué y mi abuelo no sé cuánto, y sí, pero ellos son ellos, tú qué eres, tú cómo actúas, tú qué piensas.
A pesar de tus circunstancias, tú tienes la capacidad de decidir. No es una justificación, es que mi papá y mi abuelo y yo vivo en tal lugar. Podemos siempre rectificar y siempre elegir lo correcto. Y para finalizar, quiero terminar con una idea muy bonita, que es la primera vez que la estudio, la leo. Dicen que Koraj, una de sus razones por las cuales, es una parashá impresionante que podríamos estar hablando horas y horas, hay mucho que analizar, pero una de las razones por las que Koraj decidió sublevarse en contra de Moshe fue porque él también venía de la misma familia, de la familia de Leví, eran primos. De cierta manera, él decía, bueno, Moshe, entonces él es el líder, Aarón es el sacerdote, que es su hermano, y como que decía, todos se lo están agarrando a ellos, ¿no? Y cuando de cierta manera denominaron al siguiente líder de la tribu de Leví, fue su primo, que era menor que él. Entonces él se sintió ofendido. ¿Cómo mi primo y no yo, que soy tan importante, de tanta jerarquía, un hombre tan rico, tan sabio, ¿no? Bueno, ese fue uno de los argumentos. Además, dicen que él vio por Ruach HaKodesh, por inspiración divina, que iba a descender de él un líder que iba a ser igual de grande que Moshe y Aarón juntos, que fue Shmuel Anabí. Dicen que Shmuel equivalía en una balanza al peso de Moshe y Aarón juntos. Entonces él por profecía vio que iba a tener un descendiente tan grande como ellos y dijo, bueno, mira, yo de mí iba a venir una gran descendencia. Entonces yo tengo que, a mí me corresponde. Entonces, de cierta manera, esa fue una de los disparadores que hizo que Koraj fuera a despertar a esta discordia, esta disputa entre Moshe y Aarón. Algo muy interesante es que ¿quiénes son estos descendientes de los que habla Koraj, de los que llegó a ver Koraj? Eran Haná y Shmuel Anabí. Y de cierta manera, hay algo muy bonito, y quiero que terminemos con esta idea de que como un descendiente tiene la capacidad de poder salvar a sus ancestros. Haná era una mujer sumamente tzadeket, era una mujer sumamente piadosa, la cual no podía tener hijos. Y ella, su preocupación más grande era que quería tener hijos, quería tener una descendencia. Ella, de cierta manera, estaba casada con Elcaná. Ella y también Pnina, en esos tiempos se acostumbraba a tener más de una esposa. Pnina podía tener hijos y Haná no podía tener hijos. Y Elcaná era muy amable con Haná y la amaba mucho. Y cuando ellos, cada Shalosh Regalim, cada festividades, tenían que ir al templo a servir, a dar su corbán, ella iba y veía como Pnina tenía muchos hijos y ella no. Y entonces ella estaba triste y le decía al Elcana, ¿por qué estás triste? Dice, ¿por qué? Porque yo no te puedo dar hijos. Y le decía, pero para mí tú eres más valiosa que 10 hijos. Y entonces él siempre le daba a ella porción doble para hacerla sentir bien. Pero ella sentía dentro de su corazón una tristeza que no podía darle hijos al Elcana y que no podía ser madre. Ella se puso a rezar fervientemente, se puso a rezar con muchas ganas y de ella aprendemos muchas de las leyes del rezo. Ella se puso a rezar y con lágrimas y a rezar y de pronto la vio el profeta Elí y le dijo, ¿por qué estás borracha, hija mía? ¿Por qué sigues emborrachándote? Pero Elí no entendía que no estaba borracha, ella estaba en su tristeza, en su melancolía, estaba llorando y no veía nadie alrededor y solamente se enfocaba y estaba llorando y movía sus labios y pareciera como que estuviera hablando sola, pero no estaba hablando sola, en realidad estaba rezando. Y de ese rezo tan fervoroso fue que tuvo el mérito de poder tener un hijo tan grande como Shmuel Anabí, como el profeta del pueblo Israel, el primer profeta del pueblo de Israel. Y de cierta manera vemos cómo Haná pudo cambiar el decreto con sus lágrimas, con su perseverancia, con su decisión, con sus ganas. Esa fue Haná.
Haná, de cierta manera, descendió de Koraj. Y Haná, ella sabía que su ancestro Koraj había actuado mal. O sea, todo el pueblo de Israel sabía porque se los había tragado la tierra, porque todo el mundo lo sabía. Y ella sentía que dentro de ella, que tenía una responsabilidad con su ancestro. Decía, sí, pero él está sufriendo en el infierno, aunque yo tenga un hijo muy, muy elevado, pero tengo un ancestro que está pasándola mal. Y ella intervino en rezos y le pidió a Hashem que por favor, que por el mérito de Shmuel Anabí, de su hijo Shmuel, que sacara a Koraj del Geinom. El Kadosh Baruj Hu la escuchó y sacó a Koraj y a muchos de sus sublevados. A Datán y Abiram no, pero los sacó del Geinom, gracias a Haná. Vemos cómo una persona puede tener la capacidad no solamente de decidir, sino de incluso influenciar a sus generaciones ancestrales. Como Haná no se preocupa, no, pues yo estoy bien. Pues hay Koraj, pues él por andar de chismoso, pero pues yo estoy bien. No, Haná tuvo la sensibilidad que le faltó a Koraj. Justo Koraj no tuvo sensibilidad de ponerse en los zapatos de Moshe por un momento y decir, wow, mi primo es un excelente líder y nadie va a poder ponerse en su lugar y es el elegido por Dios y yo me quito el sombrero y yo me pongo en disposición de ver lo que necesita mi primo. Él no tuvo esa sensibilidad, él quiso todo el honor para él. Pero Haná, que fue su descendiente, tuvo la sensibilidad de ver, está bien, yo estoy bien, pero tengo un ancestro que está sufriendo. Tengo un ancestro que de cierta manera sigue pagando sus deudas. Y ella intervino en pos de Koraj. Y gracias a los rezos de Haná, no solamente que pudo cambiar de cierta manera, su futuro, él pudo engendrar un hijo que fue una joya para el pueblo de Israel, que fue Shmuel Anabí, sino que además ella se preocupó por rezar por sus generaciones anteriores, por su ancestro, Koraj, que estaba sufriendo, y pudo sacarlo del Geinom, del lugar de justicia extrema. ¿Para qué? Para que también, de cierta manera, sus ancestros estén bien. Esa es la sensibilidad de una Eshet Hail, esa es la sensibilidad de una persona, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que podamos ser sensibles y ver también el sufrimiento de los demás y podamos hacer algo en base a esto. Quiera Hashem que podamos aprender algo en esta parashá que tiene tantas enseñanzas. Muchas gracias por escucharme y que estén muy bien. Shabbat Shalom.